Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. En este segmento continuamos con la serie de la Organización de los Testigos de Jehová y hoy continuamos estudiando algunas áreas en que ellos se han desviado de la verdad, se han desviado de la realidad, se han desviado de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles y se han desviado de los fundamentos de la Iglesia que dejó establecida Jesús. Si nos escuchan por primera vez, los invito a que visiten nuestra página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar todos nuestros programas pasados en línea completamente gratis y también nos pueden visitar en Facebook. Hoy vamos a estudiar varias creencias de los testigos de Jehová que incluyen la redención, el aniquilamiento y su concepto de servicio en el gobierno. Y como siempre, vamos a comparar estas creencias de los testigos de Jehová con lo que nos enseñó Jesús y nos enseñaron los discípulos y los otros autores de la Biblia. La Biblia, como conocen, es la revelación de Dios, por lo que la utilizaremos como guía en estos temas. La redención infinita de nuestro Señor Jesucristo es una de las doctrinas de la Biblia más importantes. Mediante la redención de Jesús, estamos garantizados a recibir la vida eterna a través del perdón de pecados. ¿Y cómo fuimos perdonados de nuestros pecados, de nuestras faltas y de nuestra rebeldía en contra de Dios? Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, pagando por nuestras culpas. Sin embargo, solo todo aquel que se arrepiente y acepta que solo Jesús es su Dios y Salvador, recibe esa limpieza de pecados. Es santificado por la sangre que derramó Jesús en la cruz y tiene garantizada, óyeme bien, tiene garantizada la resurrección física a la vida eterna. Hebreos 9, verso 11 dice que todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús vino y fue ese único sacrificio de sangre que asegura la vida eterna. Jesús es la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. El libro de Hebreos en la Biblia nos enseña que todos los sacrificios del Antiguo Testamento fueron diseñados para mostrar el verdadero sacrificio eterno de Jesús en la cruz del Calvario. El término en hebreo kapar, que significa redención o propiciación, y el término en griego katalaje, que significa reconciliación, literalmente, se usan en referencia para hacer un pago de una obligación o de un intercambio. Este cuadro de reconciliación nos enseña a Cristo como el ser que cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo cuando estuvo en la cruz del Calvario. De esta manera, Jesús nos da paz con Dios a través de su sangre que derramó en la cruz. Esa sangre es el convenio eterno que nos perfecciona y nos capacita a hacer la voluntad de Dios. Hebreos 9 en el verso 22 dice que solamente, absolutamente y solamente la sangre de Cristo nos salva, ya que nos otorga el perdón de los pecados y nos purifica. Sin embargo, la persona que le dio origen a la organización de los testigos de Jehová en los 1800 es el señor Charles D. Russell. Y él tuvo otra idea muy diferente a lo que nos enseñó Jesús y los apóstoles. Aún al día de hoy, las enseñanzas de Russell sobre la redención son torcidas y descarriadas a lo que enseña la Biblia. Los testigos de Jehová enseñan que la redención no es completamente por parte de Dios y se desvían de las enseñanzas de 2 de Corintios, capítulo 5, versos 15 y el verso 19. 2 de Corintios 5, versos 15 y 19 dicen: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo,
sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Los testigos de Jehová enseñan que solo la mitad de Dios y la mitad del hombre llevó a cabo la redención. Según su argumento, Jesús solo removió el efecto del pecado de Adán por su sacrificio en el Calvario, pero que la obra de salvación no será completada hasta que los sobrevivientes del Armagedón regresen a Dios por su propia voluntad y sean sujetos al reino teocrático de Jehová. Para los testigos de Jehová, la realización completa de las cosas es la reconciliación con Dios, y esa reconciliación será completada en relación al reino del milenio, o sea que todavía las personas no están salvas. Esta interpretación de los testigos de Jehová es completamente irrazonable, carece de lógica y es completamente errática y contraria a lo que enseña la Biblia. Con esta idea errática, ellos están descartando la validez de la redención infinita e incondicional, administrada por Dios y solo a través de Dios, ya que Jesús es el Dios eterno y solo Él hizo la obra a favor del ser humano. Russell y los testigos de Jehová se han desviado de la sangre de Cristo al otorgarle solamente un poder parcial de limpiar los pecados. Los testigos de Jehová añaden 4 requisitos para la salvación. El primero es que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. Ahora, recuerden que el concepto de Jesús que ellos tienen no es bíblico, ya que ellos alegan que Jesús fue un ser creado y no es un ser eterno. El segundo requisito es obedecer las leyes de Dios y conformar la vida de uno a los requisitos morales establecidos en la Biblia. El tercer requisito es el estar asociados con el canal de Dios y su organización. Ellos creen que Jehová, al día de hoy, está utilizando solo una organización como el canal para llevar a cabo su voluntad. Por lo tanto, para recibir vida eterna en el paraíso terrenal, uno se debe de identificar con la organización de los testigos de Jehová exclusivamente y servir a Dios formando parte de ella. Ellos creen que una persona que no sea testigo de Jehová no será salva. El cuarto requisito es que sean leales a la organización de Dios, y para ellos esto se traduce a ser leales exclusivamente a los testigos de Jehová. ¿La obra de Cristo en la cruz es completamente suficiente o es insuficiente? Si es insuficiente, entonces el ser humano estaría toda su vida lleno de desesperación en encontrar certeza para la vida eterna. Para los testigos de Jehová, la salvación se gana mediante una combinación de fe más obras. Ellos no tienen certeza de la vida eterna. Ellos deben trabajar sin cesar para ser perfeccionados y luego continuar obrando durante el reino del milenio de Cristo. Al final, ellos deben de pasar una última prueba de Satanás cuando Satanás sea liberado temporalmente antes de que Dios les dé vida eterna. Ellos enseñan que si fallan en cualquier momento durante esta travesía, corren el riesgo de ser eternamente aniquilados. Pero contrario a lo que enseña Russell y los testigos de Jehová, la Biblia nos enseña que sí podemos tener certeza. La Biblia nos da muchos versos con ese testimonio del poder de redención mediante la sangre de Cristo. Por ejemplo, Romanos 3:25 dice que Dios puso a Jesús como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Colosenses 1, verso 14, dice que tenemos la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Una de Pedro 1, verso 19 dice que la sangre de Cristo es preciosa, sin mancha ni contaminación, como la de un cordero. Primera de Juan 1, verso 7 dice que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios,
nos limpia de todo pecado. Juan nos dice en Juan 1, verso 29, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Romanos 3 enseña que solo la gracia de Jesús salva, solo su obra en la cruz. Y no existe otra obra que nos salve, excepto poner nuestra fe en Jesús como nuestro Dios y Salvador mediante su obra en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos a un lado a Jesús, que se declaró ser Dios, quien murió en la cruz y resucitó. Tenemos el testimonio de los apóstoles, Juan, Pedro y Pablo, que conocieron a Jesús personalmente, y ellos nos pasaron mediante sus evangelios y las cartas o epístolas a las iglesias, nos dieron las buenas noticias de que podemos ser salvos de pecado, que podemos tener la vida eterna y cómo podemos ser salvos. En el lado opuesto tenemos a Russell y a los Testigos de Jehová, que sobre 1700 años más tarde originan la idea de un Jesús diferente al descrito en la Biblia y un plan de salvación diferente al que enseña la Biblia. ¿Vas tú a seguir a Jesús y sus discípulos o vas tú a seguir a Russell y a los Testigos de Jehová con sus ideas erráticas, contradictorias e ilógicas? Los mensajes de salvación son muy diferentes y solo uno de los dos nos ofrece la verdad basada en el testimonio bíblico. De acuerdo a los Testigos de Jehová, cuando tú mueres, cesas de existir. En el día del juicio, solo los Testigos de Jehová fieles serán resucitados para la vida eterna en el paraíso terrenal. Y para ellos el resto de la humanidad será aniquilada, será destruida, dejará de existir para no sufrir el castigo eterno en el infierno. Si se fijan, hay un problema lógico en este punto de vista de los Testigos de Jehová. Si un testigo de Jehová cree que cesa de existir cuando muere, o sea, la persona cesa completamente de existir, no queda ni un rastro de la persona, pero que será resucitado en el día del juicio, entonces, ¿quién realmente está resucitando? En otras palabras, si esa persona estaba viva y luego cesa de existir, ¿está esa persona en el mismo estado de antes de ser creado? Es decir, ya esa persona no es, esa persona no tiene existencia, ha cesado de ser. El único remanente de la persona estaría en la memoria de Dios y de los recuerdos sobre esa persona en la mente de los familiares y amigos que todavía estén aún vivos. Solo Dios podría saber si ese testigo de Jehová fue suficientemente bueno para el paraíso en la tierra. Y si lo fue, entonces esa persona sería recompensada con una nueva creación de alguien en la misma semejanza del testigo de Jehová que vivió previamente y que realizó todas las obras que le mandó la organización de los Testigos de Jehová. Pero no podría ser la misma persona, porque esa persona cesó de existir y no hay una continuidad. Y sin continuidad de la persona no hay una existencia presente de ninguna forma, ni física ni espiritual. ¿Te das cuenta de lo ilógico de esta creencia de los Testigos de Jehová? Ahora, cuando llega el día del juicio, ¿cómo creen que serán resucitados? O sea, ¿cómo la misma persona resucitará cuando esa persona ya no existe de ninguna forma? ¿Sería esa la misma persona o Dios haría una copia exacta de la persona sobre la que pondrá las bendiciones del paraíso en la tierra? ¿Crees que esa persona tendría la misma personalidad, las mismas emociones? ¿Recordaría las experiencias pasadas y amaría a las mismas personas que amó en la vida terrenal original? Los testigos de Jehová caen en un problema de lógica cuando contradicen la idea de la existencia original de la persona, luego la no existencia y entonces existencia otra vez de la persona. No solamente eso, sino que también contradicen las escrituras bíblicas. Si vamos a 2 de Corintios 5, verso 8, dice, pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo
y presentes al Señor. Aquí Pablo nos enseña que una vez morimos físicamente aquí en la tierra, los creyentes pasan inmediatamente a vivir con el Señor. Esa es la misma promesa que Jesús le hizo al ladrón que murió con él en la cruz y que se arrepintió. Jesús le prometió que estaría con él ese mismo día en el reino de los cielos. No que lo aniquilaría y le quitaría existencia y que luego le daría existencia otra vez en el paraíso. La Biblia nos enseña que tenemos una existencia fuera de nuestros cuerpos una vez que fallecemos. Nuestra persona no es aniquilada. Los testigos de Jehová están en error porque la Biblia enseña que sí tenemos continuidad después de la muerte. Otra de las creencias aberrantes de los testigos de Jehová tiene que ver con el gobierno aquí en la tierra. Los testigos de Jehová rehúsan de cualquier manera darle homenaje a la bandera de cualquier nación. Ellos también se niegan a defender a su propia nación en contra de los asaltos de cualquier enemigo. Ellos no toman parte en la política ni en actos de patriotismo como el de llevar armas, ya que consideran que son embajadores de Jehová. Por lo tanto, su única alianza es con Jehová y no con ningún gobierno humano en el mundo. Sin embargo, el apóstol Pablo enseñó claramente cuál debe ser la posición de un cristiano y su relación con el gobierno. En Romanos 13, versos 1 al 7, el apóstol Pablo nos enseña que el gobierno humano es instituido por el mismo Dios. Por lo tanto, somos sujetos a él. Romanos 13, versos 1 al 7, lee: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad, se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Vemos aquí que el apóstol Pablo instruyó a los cristianos a ser ciudadanos ejemplares, sometidos al gobierno, porque Dios ha puesto esas mismas instituciones gubernamentales para mantener el orden civil y castigar a los malhechores. Ahora, la sumisión a las autoridades no es algo absoluto. Jesús estableció un principio central que dice: den al César las cosas que son del César y den a Dios las cosas que son de Dios. Nuestra labor es la de discernir mediante la oración y las escrituras qué le pertenece al César y qué le pertenece a Dios. En Hechos 5, verso 29 leemos que Pedro y los apóstoles indicaron que es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cualquier sometimiento a las autoridades debe de pasar por el filtro de la voluntad de Dios y el llamado de la vida del creyente. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Somos llamados a orar, a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a conocer su palabra en la Biblia y buscar la sabiduría y el discernimiento mediante oración. La dificultad con la que nos encontramos en discernir la voluntad de Dios y el llamado de Dios está en esas áreas en que las escrituras están en el silencio de algunos aspectos específicos. Muchas veces nos encontramos que tenemos que determinar y aplicar principios bíblicos generales, ya que no encontramos algunos versos bíblicos que sean explícitos a la situación que enfrentamos en ese momento. Definitivamente, el cristiano se va a encontrar en situaciones
que el obedecer a Dios en contra de lo que dictamina el gobierno va a resultarle en consecuencias desfavorables. Es posible que aún experimente persecución. Mateo 5, versos 13 al 16, dice que los cristianos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Nuestras acciones honorables y benevolentes deben reflejar el carácter de Dios que ayuda a mantener a la sociedad y a la cultura alrededor de nosotros preservadas en buen estado y en la luz de la verdad. La Biblia nos ofrece la historia de Daniel y de sus amigos, quienes se rehusaron a tomar parte de las prácticas aberrantes y paganas de Babilonia. Daniel obedeció a Dios, aun cuando él fue encerrado en una celda con leones. Daniel vino a ser uno de los oficiales gubernamentales de más importancia en el gobierno de Babilonia. Él no se rehusó a ser parte del gobierno. Él siguió obedeciendo a Dios y sus estatutos, aun cuando sirvió en el gobierno de Babilonia. En Hechos, capítulo 8, también tenemos la historia de Felipe, quien fue enviado por Dios a ministrar a un etíope eunuco que era funcionario de Candace, reina de Etiopía. El eunuco era el administrador de todos los tesoros de la reina y él había ido a Jerusalén para adorar. Cuando él iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías, Felipe se le acercó para explicarle cómo Jesús era el cumplimiento de las profecías en Isaías. Debido a la obediencia de Felipe, ahora un funcionario del gobierno en Etiopía podía ser la sal de la tierra y la luz del mundo dentro de su ámbito en el gobierno de Etiopía, y él ahora podía compartir la verdad del Evangelio a un pueblo que desconocía de Jesús. Todo creyente en Jesús tiene una doble ciudadanía. Somos ciudadanos aquí en la tierra y ciudadanos en el reino de Dios porque somos adoptados por Dios mediante Jesús y llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no olvidemos que toda persona en cualquier tipo de gobierno necesita escuchar de Jesús y necesita conocer del amor infinito que Él tiene por su creación. Solo Jesús redime a las personas de pecado y les ofrece la vida eterna. No hay obra que podamos hacer para ganar nuestra salvación. Él lo hizo todo, incondicionalmente, voluntariamente, para que tú y yo, hoy día, podamos vivir con corazones llenos de gozo, con corazones llenos de agradecimiento, porque podemos tener una relación personal de amor con nuestro Creador y ser llenos de la paz y de la esperanza que Él ofrece. Tenemos un futuro eterno que es bueno y glorioso, porque nuestro Padre eterno es bueno y glorioso. Y Él prometió estar presente con nosotros en esa eternidad que Él hizo evidente cuando levantó a Jesús de la muerte y nos prometió esa misma resurrección. Jesús te ama y Él te invita a compartir su reino. Solo tienes que decirle: aquí estoy, Jesús. Límpiame con tu preciosa sangre. Lava mis pecados y vísteme de tu santidad. Jesús te va a responder y el Espíritu Santo de Dios estará contigo por el resto de tus días, ayudándote a vivir de acuerdo a la voluntad de tu Padre Celestial. Te invito a que visites nuestra página en Facebook, Apologética con Marta, y nuestra página en línea, apologeticaconmarta.org, para que puedas escuchar nuestros programas radiales en archivo y obtener otros recursos que te ayudarán a crecer en el conocimiento de Dios. Y si tienes alguna pregunta o comentario, nos puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.